Y nosotros, antes de poder darles algún tipo de ilustración o de entrar en el pasaje como tal, nosotros veíamos la semana pasada 4 palabritas solamente. Estudiamos solamente 4 palabras que eran las que encontramos en el versículo anterior, que es el versículo 11. ¿Recuerdan? Decía el versículo: esto manda y enseña. Y nosotros lo observamos en estos 2 puntos muy sencillos, entendiendo que el ministerio pastoral tiene autoridad para ordenar a la congregación y también la autoridad para enseñarles. Sin embargo, esta autoridad está limitada a lo que dice la palabra del Señor. Esa es una realidad. Permítanme tantito. Voy a bajar estas aspas para que no les moleste a ustedes y para que me dé aire a mí. Así es un ganar-ganar. Entonces, hay gente que a veces, con justa razón, piensa que en las iglesias sí hay un tipo de autoritarismo por parte de pastores, porque la verdad es que sí hay en muchos lugares algo como eso. Sin embargo, esto no omite lo que la palabra dice. Si la palabra nos está enseñando acerca de esta verdad, nosotros tenemos que recibirla y aplicarla, entendiendo que sí, el ministerio pastoral, los pastores nos van a ordenar que obedezcamos la palabra del Señor y nos van a enseñar esa misma palabra para que la podamos entender. Entonces, de esto nace lo que dice a continuación, que es el versículo 12, donde dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y estaba yo pensando en estos que son como soldados o como hombres de la Guardia Real Británica. No sé si los hayan visto. Son estos hombres que tienen como un sombrero largo, negro, peludo, y un traje rojo, como de soldado, pantalones negros. Son de la Guardia Real Británica. Bueno, estas personas, tú los ves e inmediatamente entiendes que está representando algo. Y sabes, si has visto algunos videos, tal vez te das cuenta que ellos no conversan con la gente. La gente a veces quiere acercarse a ellos y ellos no hablan con nadie, no tocan a nadie y simplemente están haciendo su guardia. Y si alguien se atraviesa en su camino, ellos van a seguir de frente porque ellos tienen que seguir su guardia de acuerdo a como se les ha dicho que tienen que hacerlo. Se tienen que comportar de cierta manera, ¿sí? ¿Qué pasaría si vemos a uno de esos guardias bromeando, jugando, conversando con la gente? Perdería todo el respeto que se han ganado por ser parte de la Guardia Real. Ellos tienen que cumplir con cierto comportamiento. Entonces, digamos que uno de estos guardias deja de hacer lo que tiene que hacer, deja de guardar esa solemnidad que tiene que guardar como guardia, y aunque conserve su uniforme, su conducta estaría dañando la reputación de aquello que él representa. El uniforme puede identificarlo, pero su comportamiento demuestra si realmente está representando correctamente su guardia. Y esa es una realidad que es muy particularmente importante para quien sirve a Cristo, porque es de la misma manera. Un ministro puede tener un título, puede ocupar un púlpito, puede enseñar una clase de niños, puede tener alguna responsabilidad dentro de la iglesia, pero ninguna de estas cosas sustituye la necesidad de poseer una vida que va a respaldar eso que tú y yo profesamos. La posición puede identificar a lo mejor a un pastor, a una maestra, o lo que tú hagas aquí en la iglesia, pero el carácter demuestra la calidad del ministerio de la persona. Y lo mismo para cada persona que estamos aquí, seas pastor, seas miembro, seas maestra, seas el que hace el aseo, lo que hagas. Y es lo que nos está enseñando aquí en 1 Timoteo 4:12, que he titulado este sermón La virtud del ministro fiel. Y queremos ver cuáles son esas virtudes dignas de desarrollar, proteger y promover. Y así como un guardia real británico representa a su nación aún fuera de tiempos de guerra, el ministro, que somos usted y yo, representamos a Cristo aún cuando no estamos detrás de un púlpito, aún cuando no estamos el domingo aquí congregándonos, seguimos nosotros representando a Cristo. ¿De qué manera o cuáles son esas virtudes entonces que tenemos que desarrollar el día de hoy? Dice el versículo 12, según estos puntos: la virtud de vivir sabiamente, vivir íntegramente y vivir piadosamente. Son virtudes que somos llamados a proteger como creyentes.
Por eso la pregunta no es solamente qué tan bien predica un pastor o qué tanto defiendo mis posturas y la doctrina sólida como creyente, sino qué es lo que está comunicando tu vida. O sea, lo que tú predicas equivale a lo que tú vives, lo que tú crees equivale a lo que tú estás practicando, porque el ministro fiel no solamente protege la verdad con su doctrina o con su firmeza sólida en la teología que tiene, sino que cuando alguien tiene credibilidad es porque vive lo que dice. Eso es lo que te da credibilidad. En pocas palabras, nos está enseñando que no seamos unos hipócritas. Es eso. Si tú dices que crees en el Señor, pues entonces sométete a ese Señor en el que tú crees. El cómo, bueno, ese es el tema más complicado. Pero vamos a ir avanzando entonces en este sermón. Vamos a ver la primera parte del versículo 12. Vean cómo dice. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, le dice Pablo a Timoteo en la primera parte del versículo 12. Y es interesante, porque si nosotros analizamos la edad que tenía Timoteo, él estaba como en sus 40 años. Entonces, aún en sus 40 años, él era considerado un hombre joven para servir como pastor. No es que fuera un jovencito. Significa que para el ministerio pastoral él era joven. Porque a veces queremos generalizar lo que es ser joven o lo que es ser anciano. Digamos, si una mujer tiene un hijo a los 30 años, ¿dirían que está muy joven para tener un hijo? Yo creo que no. ¿Dirían que está muy vieja para tener un hijo? Yo creo que no. Pero ¿qué pasaría si una mujer, y no estoy hablando de nadie de ustedes, pero qué pasaría si una mujer tiene un hijo a los 13 años? ¿Dirían que está muy joven para tener un hijo? Sí. Bueno, depende del contexto, ¿se dan cuenta? Timoteo era muy joven para el ministerio pastoral, con sus casi 40 años. Y el texto le da un mandato que es muy paradójico o extraño, porque aquí Pablo le da un mandato a Timoteo, pero el mandato que le da a Timoteo se tiene que aplicar en la gente. Date cuenta, el mandato es: no permitas tú, Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. ¿Cómo Timoteo va a poder cumplir este mandato si esto se aplica en los demás? O sea, Timoteo se tiene que meter a la mente de las personas para que no lo menosprecien. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué tiene que hacer Timoteo para que él pueda cumplir este mandato bíblico que le está haciendo Pablo? ¿Cómo es posible que Timoteo vaya a generar que las demás personas no menosprecien el que sea joven para el ministerio pastoral? Bueno, esto significa que Timoteo tendría que tener un tipo de vida caracterizada por algo especial, de manera que la gente cuando lo viera ya no iba a importarle tanto la juventud que él tenía, porque lo que estaba viviendo hacía que las demás personas lo respeten. Ese era el punto. Porque Timoteo, al tener 40 años, no tenía una amplia trayectoria pastoral. Él no podría decir ser como los apóstoles, que habían pasado 3 años con Jesús y que aún después de esos 3 años ya llevaban mucho tiempo dirigiendo a la iglesia local. Él no podría decir que era como Pablo, un hombre que había pasado mucho tiempo estudiando la ley, que después fue rescatado por el Señor, pasó varios años preparándose en la iglesia de Antioquía para después ser enviado y plantar iglesias. Él no tenía este tipo de trayectoria. Entonces, ¿cómo le va a hacer Timoteo para que la gente de esa iglesia en Éfeso, que es una iglesia que tiene muchos problemas, porque por lo menos tiene 2 falsos maestros ahí que están haciendo todo lo que ellos quieren, y hay personas que ni siquiera están creyendo el evangelio verdadero por lo mal que se ha predicado ahí? ¿Cómo le va a hacer para que esa gente lo respete a él? Ese es el punto. ¿Qué tendría que hacer entonces Timoteo? Bueno, él tendría que desarrollar una virtud por la cual pudiera ser respaldado su ministerio a pesar de no tener la experiencia de otros. ¿Y cómo es que uno, como joven o como no joven, podría ganarse el respeto de la experiencia temporal que le falta? Bueno, lo que muchas veces nosotros todos respetamos sobre la experiencia de las personas es la sabiduría que ha adquirido esa persona. ¿Por qué se respeta tanto la experiencia de la gente ya mayor?
porque se supone que ha vivido tantas cosas que ha llegado al punto de obtener cierta sabiduría. La pregunta es, ¿tú necesitas tener 60, 50, 70 años para ser sabio? No, no necesitamos llegar a cierta edad para ser sabio. El problema sería llegar a los 50, 60 o 70 sin ser sabio. Ese sí sería un problema. Porque ha pasado tantos años de tu vida y llegaste a esa edad siendo un necio. Ese sí sería un gran problema. Pero tú, con tus 20, 30 o jóvenes 40, puedes llegar a ser una persona respetable y sabia. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Timoteo? Vivir sabiamente. Él tenía que empezar a ser caracterizado por ser una persona que cuando él tomaba decisiones, la gente lo vería y diría, ah, qué bien el camino que está tomando Timoteo. Vean qué digno de seguir es Timoteo por las decisiones que toma. La evidencia está en la forma como él estaba viviendo. Efesios 5, 15 al 18, vean lo que dice. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Este solo pasaje de Efesios nos está brindando mucha información de qué es lo que yo tengo que desarrollar para empezar a tener una vida que es sabia. Primero, dice, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Nos está diciendo algo sobre la sabiduría. El que no va a ser un insensato, el que va a empezar a vivir con sabiduría, como un sabio, es aquella persona que tiene cuidado en cómo anda. O sea, significa que alguien sabio está observando su vida, está analizando lo que piensa y por qué piensa lo que piensa, lo que desea y por qué desea lo que desea, y lo que vive y por qué vive lo que vive. Pero si tú eres de las personas indiferentes al autoexamen, es muy probable que seas un necio, un insensato, un terco, una de esas personas que cuando tú ves el caminar de ellos dices, uff, está lleno de malas decisiones, una mala decisión tras otra, porque el sabio se caracteriza por tomar buenas decisiones a la luz de la palabra. Y ahí hay una gran diferencia en lo que viene a ser la sabiduría del mundo y la sabiduría bíblica. Porque creo que ya lo dije aquí muchas veces, y si no, lo repito, no pasa nada, porque no vamos a dejar de recordarles lo que la palabra nos enseña, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 19. Pero bueno, dice, por ejemplo, ¿qué es más? Y otra vez, a veces van a pensar, hey, lo está diciendo por mí. Sí, lo digo por ti. Hermano, todo lo que yo digo, lo digo por ustedes. ¿A quién le estoy predicando? Pues a ustedes. Así que lo que digo, sí lo digo por usted. Imagínate, pero no, bueno, saben a lo que me refiero. Les iba a decir, pero no específicamente tú, no te lo tomes personal, pero sí lo digo por todos. Entonces, imagínate que tú ahorraste 120,000 pesos. Con ese dinero tú lo ahorraste para comprarte un carro. Ahora, ves las opciones que tienes en el mercado para comprar carros y te vas a topar con una realidad. Los carros mexicanos son mucho más caros que los carros americanos. Es una realidad. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué es sabio a la luz del mundo y qué es sabio a la luz de la Biblia? Esa es la pregunta. Una cosa es lo conveniente y otra cosa es lo que Dios quiere. Ahí es donde se empieza a ver qué tan sabio eres tú. El sabio no busca su conveniencia. ¿Saben qué es lo que busca el sabio? La gloria de Dios, a pesar de tu conveniencia. Eso es lo que busca el sabio. En Efesios, que estamos leyendo ahorita, capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Significa que la persona sabia
lo que va a hacer es agarrar las 24 horas que él tiene e invertirlas de manera que le pueda sacar un buen provecho, no solamente buscando la salud, la economía o las relaciones, porque eso es lo que menos importa. ¿Sabes qué es lo que más importa con esas 24 horas? ¿Qué tanto ese tiempo tú estuviste adorando a Dios? Mientras mejoraba tu economía, tu salud y tus relaciones. ¿Qué tanto estuvo siendo adorado a Dios? ¿Qué tanto puede decir el Señor que fue glorificado en esas 24 horas? Ese es el punto. Y hay estadísticas bien crudas que nos dicen, por ejemplo, que el creyente en Estados Unidos, con una cultura mucho más fuerte sobre la lectura, lee, si acaso, cuanto mucho, 3 minutos al día. Y eso solamente lo hacen 3 creyentes de 10 en Estados Unidos, donde leen más. ¿Qué será con nosotros? Y eso es algo muy punto y aparte, ¿no? Porque no es lo único que hacemos para adorar a Dios. Aún la forma en cómo tú trabajas, la forma en cómo tú estudias, la forma en cómo tú te relacionas, tiene que evidenciar algo que le glorifica a Él. Versículo 17, así pues no sean necios y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. O sea, ¿qué hace el sabio? Llenarse más del conocimiento que le va a brindar la información para saber cuál es la voluntad de Dios. No puede ser posible que existan creyentes que no se alimenten, porque es como todo muy natural. ¿Qué pasa si mis hijas no se alimentan? ¿Se van a morir? ¿Cómo van a tener nutrición para caminar y para vivir? Va a ser imposible. ¿Qué pasa, hermano, si tú no te alimentas? ¿Qué pasa si tú no estás consumiendo el alimento espiritual? Vas a estar todo desnutrido y posiblemente estés muerto. Eso es lo peor. El sabio se acerca a la palabra del Señor para conocerlo más, para alimentarse, para nutrirse, para fortalecerse. Y finalmente, versículo 18, tan tergiversado, tan mal interpretado, tan hecho un cliché, tan hecho un tabú, dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Gracias a Dios dice que no se embriaguen con vino y no con Tecate roja, porque entonces la Tecate roja sí es válida, ¿verdad? Pero el vino no. Eso es lo que te dice el pasaje. La gente a veces en este pasaje se enfoca en el alcohol. El alcohol es lo menos relevante de ese versículo. La relevancia está en tú puedes ser influenciado por muchas cosas. Y voy a agarrar, dice Pablo, de ejemplo el vino. Lo voy a tomar ese ejemplo, porque puedo haber tomado la marihuana, puedo haber tomado cualquier otra cosa que te influencia, pero dijo, voy a agarrar el vino. Entonces, ¿qué hace el vino cuando tú lo consumes de manera desmedida? Te vas a embriagar. Y cuando tú estás embriagado, ¿qué pasa? Te desinhibes y eres controlado en alguna manera por eso que tú consumiste. Entonces, para hacer una comparación de lo que la influencia del vino hace, dice, bueno, lo mismo va a pasar cuando tú eres lleno del Espíritu. Cuando tú empiezas a consumir todo lo posible para que el Espíritu trabaje en tu vida, vas a empezar a hacer la voluntad del Señor, y eso es ser lleno del Espíritu, eso es ser influenciado por Él. Eso es lo que hace una persona sabia. Eso es lo que tenía que empezar a hacer Timoteo. Timoteo tenía que empezar a vivir de esa manera como lo vemos en Efesios, que dicho sea de paso, estaba sirviendo en la iglesia de Éfeso, ellos ya conocían bien la carta de Efesios, entonces él tenía que vivir de esa manera para que entonces pudiera cumplir este mandato: el no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y si te das cuenta, casi todo recae en lo mismo, ¿no? Necesitamos la palabra del Señor. Yo, queriendo vivir en sabiduría, necesito un mapa para saber por dónde voy a caminar. Necesito una brújula que me dirija. ¿Y dónde está ese mapa? ¿Cuál es esa brújula? Es su palabra. Y si tú tienes el Espíritu Santo, Él te va a llevar por donde debes de ir. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Qué te dice ese salmo? Que si tú quieres saber por dónde tienes que caminar, ¿a qué vas a acudir? A la palabra. Es muy sencillo, muy obvio, ¿no? Y es solamente cuando uno vive dedicado a esa palabra que esa sabiduría se va a ver reflejada en un resultado evidente para los demás, como un testimonio fiel. Prácticamente es un buen testimonio en tus decisiones. Colosenses 3:16 es el pasaje paralelo
al que nos dice que no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu. Y vean lo que dice de forma paralela. Para que tú entiendas, Pablo escribió la carta de Efesios y la de Colosenses, y las escribió de manera paralela. Y cuando llegamos a estos versículos es como decir, bueno, lo mismo que es ser lleno del Espíritu Santo es esto que te va a decir en Colosenses. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Dicen que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Eso es la llenura. A veces nos enfocamos en leer muchas otras cosas que este mundo nos ofrece. Filosofía, poesía, artículos, etc. Y no está mal leer eso. El problema es que al final de cuentas va a terminar siendo vano si comparado con la lectura que tú leas a la Biblia es menos, ¿entiendes? Tú necesitas dedicarte y ser un experto en solamente un libro. Tú como creyente tienes que ser experto solamente en un libro, y ese es la palabra del Señor. Dios nada más te pide que seas experto en ese, que manejes bien ese. Dice Timoteo, 2 Timoteo, que maneje con precisión la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15 o 3:15. Somos llamados a eso. Es lo que tenemos que hacer, saber cómo voy a manejar la palabra que Él me ha dado. Porque si te das cuenta, para que yo haga su voluntad tengo que conocer esto, pero no basta con solamente conocer esto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque si bastara solamente con conocer superficialmente esto, cualquier persona que está en otra de las sectas de aquí alrededor llegaría con nosotros. El problema es que tú tienes que estudiar y meditar en esto. Meditar a veces es una palabra muy como con temor, ¿no? Ay, los cristianos no deben de meditar, porque el meditar se relaciona con el yoga o con el feng shui y cosas como esas. Pero realmente meditar va a sonar muy burdo, pero es como lo que hacen las vacas al comer. Las vacas toman el pasto y lo mastican, y lo mastican, y lo mastican, y lo mastican tanto que sacan todo el sabor y todos los nutrientes posibles de ese pasto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para meditar? Masticar todo lo posible, lo que hemos leído de nuestro devocional o de la palabra en ese día, para entender u obtener toda la información posible, la manera en la que yo tengo que aplicar o las implicaciones que hay ahí, para ver qué hago en mi vida con esto que acabo de aprender del Señor. Eso es la meditación, estar llevándolo constantemente a tu mente y ver qué te dice el Señor con eso que está escrito ahí. Entonces, para ver qué tan sabios estamos viviendo nuestra vida, preguntas: ¿qué tanto consideras la palabra de Dios en tu vida para las decisiones que estás tomando? Pero es que la palabra del Señor no me dice que estudie para un examen. La palabra del Señor no me dice si mi hijo debe estudiar en casa o lo debe llevar a una escuela secular. La palabra del Señor no me dice qué hacer cuando yo no le echo agua al carro y se me calienta. Entonces, ¿cómo es que tengo que tomar la palabra para llevar a cabo ciertas decisiones? La palabra del Señor habla de forma específica y como con decreto en algunas partes, pero en otras la palabra es tan llena de beneficio para tu vida, que no solamente te da esas verdades tan directas, sino que además te da muchos principios, y es a la luz de esos principios que nosotros empezamos a vivir y tomar decisiones. Si no me dice que tengo que estudiar para un examen de matemáticas, ¿cómo utilizo la palabra para llevar a cabo la voluntad del Señor? Bueno, el Señor te dice: honra a tu padre y a tu madre que te están pagando esa escuela, y no seas un flojo y estudia. También la palabra te dice: hey, tienes que ser responsable con lo que el Señor te ha dado. El Señor te ha dado la oportunidad de estudiar, así que hazlo. Así de sencillo. El Señor no me ha dicho cómo tengo que cuidar mi carro, pero el Señor me dice: hey, yo te he dado todos los recursos que tú tienes y tú los tienes que administrar bien, así que tengo que cuidar mi carrito. Y así cada área de tu vida. Hay diferentes principios y muchos variados en la Biblia que te ayudan a vivir sabiamente. Tú puedes ser caracterizado desde la perspectiva de Dios como un creyente que vive en sabiduría,
Cuando Dios voltea a ver tu vida, Él puede decir, ese es un siervo, un ministro fiel, que vive sabiamente. ¿Podría decir eso Dios de ti? El patrón de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tu comportamiento refleja sabiduría. Esas preguntas son buenas hacerlas, para que entonces respondiéndolas, tú entiendas qué tienes que crecer o cambiar. El versículo 12 continúa y vean lo que dice en la segunda parte. No solamente vamos a vivir sabiamente como una virtud que tenemos que proteger, sino que también tenemos que vivir íntegramente. Dice, si no, sé ejemplo en los creyentes. No solamente se trata de que Timoteo tenía que obligar a la gente a que lo respetara, sino la forma en cómo voy a hacer que me respeten, dice Timoteo, es por medio de la integridad que estoy viviendo. Y tú me puedes decir, pero era lo mismo que la sabiduría. No, integridad y sabiduría son cosas muy diferentes, pero una no puede estar separada de la otra. No existe gente que es sabia, pero que no es íntegra. Y tampoco existe gente que es íntegra, pero no es sabia. No es así, porque la persona que ha desarrollado sabiduría empieza a vivir íntegramente, que es la aplicación correcta de mucho de lo que vemos en la palabra. Es interesante que la palabra ejemplo que vemos ahí en el versículo significa norma o modelo. Y cuando hablamos de una vida de sabiduría e integridad, nos vamos a dar cuenta que no podemos separar estas dos y que por lo tanto requiere de dos responsabilidades: de estar buscando crecer en sabiduría y de estar tratando de aplicar esa sabiduría para tener una vida íntegra. A veces, cuando hablamos de integridad, es este tipo de palabras que es difícil de definir. Es un concepto que tú dices, bueno, ¿cómo me defines tu integridad? Y batallamos, porque es una palabra que abarca muchísimas cosas, muchas áreas. Y a veces para tratar de definirlo, tenemos que buscar más que nada ejemplos y no tanto un concepto, si te das cuenta. Pero cuando batallamos de esta manera, como no encontramos el concepto de las cosas, busca lo contrario. ¿Cuál es el contraste de integridad? El contraste de integridad es corrupción. Una vida íntegra tendría que ser completamente lo contrario a una vida corrupta. Y aquí es donde empieza lo difícil. Porque si alguien quiere ser íntegro, ¿sabes qué tiene que hacer? Tiene que empezar a llamar santo lo que Dios llama santo, y llamar pecado lo que Dios llama pecado. Ese es el gran trabajo que tenemos. ¿Cuánto tiempo he predicado? Ok. Bueno. Entonces, no pasa nada. Todavía me queda 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, el que predica mucho, así acá. Bueno, entonces, prácticamente si tú quieres ver qué es la integridad, es como tomar una vara, ¿sí? Y dice Dios, yo mido así las cosas. Así es como yo digo que las cosas deben de ser. Esto es santidad y esto es pecado, así. Y yo no puedo decir, no, esto es más pecado que esto, o esto es más santo que el otro. Si Dios no lo ha llamado así, yo tengo que manejar la misma vara que Dios maneja para entonces ser íntegro. Está bien caliente afuera, ¿verdad? Está bien, no pasa nada. Tengo que mantener la vara igual como Dios la maneja. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo veo niños que se están portando mal y digo, ve, el hermano fulanito no tiene a sus hijos en regla. Mira, esa niña de allá, ahí anda gritando. No cabe duda que no hay disciplina en ese hogar. Les hace falta instrucción a esos niños. Y de repente mis hijas empiezan a hacer eso y, no, pero es que apenas tiene 4 años la Catalina, no podemos ser tan duros con ella. Y es que la Elizabeth nunca grita, pero hoy gritó. Eso no es ser íntegro. Así como manejo la vara con unas cosas, tengo que manejarlo con lo demás. Bueno, esa vara tiene que ser la vara de Dios. No puedo cambiarla. Yo no puedo empezar a condenar a mis hermanos y ser bien blandito conmigo o con mi familia. Eso no es íntegro. Es a lo que nos referimos. Tito 2, 7 al 8 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros.
¿Cómo Tito debe mostrarse ejemplo y cómo es posible que Timoteo viva íntegramente y que usted y yo vivamos de esa forma? Bueno, dice, tenemos que ser un ejemplo en todo lo que estamos haciendo. Ah, mira, la hermana, ve qué limpia tiene ahí su casa, van a decir los vecinos. Ve, todos los días se levanta a barrer la banqueta. Esa sí es un ejemplo de ciudadano que limpia su hogar. Míralo, el hermano paga todos sus impuestos. Excelente, no está tratando de evadir nada. Oh, mira, observa qué buen estudiante es fulanito. Se nota que viene de una familia cristiana. Tenemos que ser un buen ejemplo en todo. Míralo, él en el trabajo, cada vez que el jefe grita, no se pone a criticarlo ni a chismear, sino que sigue chambeando. Eso es ser un buen ejemplo. Y por eso le dice a Tito, bueno, pues tiene que ser con pureza de doctrina, porque evidentemente tú no te vas a basar en moralidad, te vas a basar en la palabra del Señor. Tiene que ser con la doctrina pura, para que tú la puedas aplicar, con palabras sanas y irreprochables. O sea, dice, termina diciendo, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Que cuando alguien te acuse, la gente diga, es un mentiroso. ¿Cómo le van a creer a ese que está acusando? Ve la vida de la persona esta. Son puras mentiras lo que está diciendo. Ese es el punto. El argumento de una vida íntegra se sostiene sobre la congruencia de lo que predicamos y creemos. En pocas palabras, eso es lo íntegro. Tú dices, ojo, tú dices que eres hijo de Dios. Entonces va a haber congruencia, porque vas a vivir como un hijo de Dios. Tú dices que has creído en el Evangelio. Va a haber congruencia, porque tu humildad va a ser tan evidente al vivir tu vida que la gente va a decir, sin duda ha creído el Evangelio. Por eso Pablo, en 1 Corintios 11:1, dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Eso dijo Pablo. Ahora, Pablo lo dijo de una forma egocéntrica y orgullosa, como diciendo, hey, chéquense mi vida y imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. No, lo que Pablo está diciendo es, ¿saben qué, hermanos corintios, que son tan batallosos y tan pecadores y tan orgullosos y egocéntricos como los de redención? Ustedes, dice, imítenme a mí, para que vean cómo es una vida que imita a Cristo. ¿Podrías tú pronunciar esas palabras? Tú le puedes decir a los hermanos, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. La gente puede ver tu vida y decir, yo voy a seguir los pasos de este hermano, porque sin duda, este hermano imita el carácter de Cristo. ¿Se puede decir eso de ti? Y si no, ¿por qué no se puede decir eso de ti si eres un creyente? ¿Por qué no se puede decir eso de nosotros? ¿Por qué no podemos ser un ejemplo en el trabajo, en nuestras relaciones, en el cuidado de nuestro cuerpo, hermanos? No puede concebirse una persona obesa a menos de enfermedad en la iglesia. En el cuidado de nuestro dinero, ¿cómo es posible que tengamos las tarjetas de crédito al tope si eres un administrador de tu Señor, de lo que tu Señor te ha dado? ¿Cómo puede ser posible que no ofrendemos? Y ojo, no pido ofrenda porque yo reciba algo de la ofrenda como pastor. Yo no recibo nada. La ofrenda la necesita la iglesia. Pero si eres un adulto y no ofrendas, o ofrendas sobras, entonces, ¿dónde está el sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo? Y es que no solamente se trata de esta congruencia. Recordemos que todo es acorde a la palabra, de manera que lo que tú llamas pecado, juzgas y condenas, tiene que ser lo mismo que la palabra llama pecado, condena y juzga. Yo no puedo. Me mandó un video Abby ayer de un pastor reconocido que a ustedes les encanta, y no voy a decir su nombre, pero se parece a uno de nuestros pastores. Este hombre
le hacen una pregunta sobre el divorcio. Y él dice, bueno, pues es un tema complicado, pero estoy parafraseando, ¿no? Yo siempre voy a apoyar a una oveja si ella quiere hacer esto. Porque si ha adulterado su pareja, pues adelante, que lo haga y lo vamos a apoyar. Y más si se divorció antes de ser creyente, pues con más razón lo podemos apoyar. Y dice uno, bueno, ¿y qué parte de la Biblia está citando? Y empieza a mencionar otros argumentos. ¿Y la Biblia dónde está? ¿Dónde está la dirección bíblica en llamarle pecado lo que es pecado y santo lo que es santo? ¿Dónde está? Porque si tú le vas a llamar pecado a algo, hermano, Dios le tiene que estar llamando pecado a eso también. Y lo mismo es con la santidad. Si tú le llamas santo, le llamas piadoso o aplaudes algún tipo de actitud piadosa, tiene que ser algo que la misma palabra también esté aplaudiendo en ese caso. No te bases en la amabilidad solamente superficial. No te bases en puras apariencias, porque la palabra no hace eso. Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, esos que de plano no saben discernir. Pobrecitos. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido, dice, es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? Tienes que ejercitarte espiritualmente para que tú puedas discernir el bien y el mal. Y discerniendo, tú puedas empezar a aplicar la palabra para ser sabio. Aprendes. Pero eso se trata, aprender. Entonces, ¿qué tenía que proteger Timoteo? Y tenemos que proteger nosotros una vida sabia, una vida íntegra y finalmente, como cierra este versículo, una vida piadosa. Vean lo que dice, ¿cómo tendría que ser? Esta vida tendría que ser en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Saben qué podría ser la definición más cercana a crecer en piedad? Podría decirse que es ser más como Cristo. El crecimiento en piedad es tú vas a ser más como Cristo. Te pareces más a Él en carácter, en decisiones, en reacciones, en humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que estamos viendo en la parte final del versículo. El hecho de que tenga que incluir la palabra, o sea, la forma en cómo tú te comunicas, tu conducta, tu forma de amar, la fe que tú tienes y tu vida de pureza, refleja a final de cuentas la piedad en la que tú y yo tenemos que crecer. Vean, la palabra aquí tiene la idea de una vida que tiene conversaciones sanas. Y ya de ahí empezamos de forma difícil, ¿verdad? Conversaciones sanas, edificantes, que se comunican de una manera sobria, que sus palabras son dichas en momentos precisos y de la forma correcta. Eso es lo que trataría de expresar con ser un ejemplo en tus palabras. Decía nuestro hermano Esteban en un estudio que dio por allá en la Palabra de Cristo, que cómo podría ser posible, algo así, que alguien que tiene el Espíritu Santo se le salgan las groserías. ¿Cómo es posible? Como decirle, hermano, ni aunque te machuques un dedo con el martillo. Si acaso MacArthur, Piper, algo así, pero una grosería, ¿por qué? Pero sí, hay gente que tal vez está tan habituado a hablar de una forma incorrecta que se le salen las groserías. Pero no debería ser, porque el Espíritu Santo ya está viviendo en ti. Tus conversaciones. ¿Saben qué es lo más triste a veces de la comunión en las iglesias? Que la comunión se presta para chismear o para criticar o para buscar cómo atacar grupos o personas o liderazgo. Eso es todo lo contrario a lo que la comunión debería generar. Imagínate tener armonía solamente porque estamos juntos en criticar a la gente. Abby me decía que decían, bueno, había dos mujeres que se juntaban solamente a chismear y decían, bueno, ¿sabes qué? Ya no nos vamos a juntar a chismear.
ahora cuando nos juntemos, está prohibido la crítica y el chisme. Y que estuvieron todo el día calladas. Ya no tuvieron nada de qué hablar. Porque nada más para eso se juntaban. Entonces, en tu hablar tiene que haber aún santidad, piedad. Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Según la necesidad del momento, hermanos. A veces tenemos que quedarnos callados, a veces no es el momento de decir ciertas cosas. Es que yo lo voy a exhortar. No, hermano, a veces es mejor callarse la boquita un ratito. ¿Saben por qué la mayoría de la gente, bueno, la gente que es vista como alguien insensata, es vista de esa manera? Muchas veces es por sus palabras, porque no sabe guardarse la lengua. Y lo primero que piensa es lo que sale de su lengua. Y le decimos, hey, piensa antes de hablar. Considera lo que vas a decir. Bueno, no podemos detenernos en lo que son las palabras, porque hasta puede hacerse un estudio sobre cómo comunicarnos, ¿verdad?, en iglesia, pero vean cómo sigue ahí el versículo hablando de la conducta. Aquí conducta tiene la idea de una vida que muestra convicciones firmes en la Biblia, que tienen como resultado una vida que es justa. Y la relación aquí vendría a ser una vida santa. Esta es una conducta de santidad. 1 Pedro 1:15 dice, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y unos dicen, hey, pero el Señor no nos pide perfección. ¿Cómo voy a ser yo perfecto si estoy en este cuerpo de muerte y de pecado? Hermanos, si el Señor dice, sé santo, ¿sabes por qué lo dice? Porque tienes toda la capacidad de ser santo. ¿Lo vas a lograr? No. Pero tienes toda la capacidad de ser santo. Por ejemplo, ¿sabías? Si tú eres creyente, ¿sabías algo? Tú tienes toda la capacidad de no pecar. ¿Cómo sabemos que tenemos toda la capacidad de dejar de pecar? ¿Quién mora en ti? ¿El Espíritu qué? Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. ¿Y Dios puede pecar? No, exactamente. Tienes toda la capacidad de no pecar. Ahora, ¿vas a dejar de pecar? Tristemente no. Pero significa que tú tienes que hacer todo lo posible por medio de la palabra y del Espíritu Santo que te está haciendo todo, te pone el querer y el hacer para buscar la santidad. Ese es el punto. No puedes, digamos, justificarte. Esa es la idea. No puedo justificar, ay, es que pequé por esto. No, no hay nada que te pueda justificar el pecado. Luego, tenemos aquí otra característica u otro detalle, que es el amor. Aquí amor tiene la idea de una vida que, más allá de regirse por emociones o sentimentalismo, implica más una vida sacrificial en servicio por otros, sin importar lo que tú sientas por esa persona. Amor no es emoción y sentimientos. Y no estamos peleados con las emociones y los sentimientos. De hecho, las emociones y sentimientos son buenos siempre y cuando nacen del entendimiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona entiende el Evangelio, pero no le quebranta? ¿Cómo no te va a quebrantar lo que Cristo hizo por ti? No tendría sentido. Ahora, primero entendiste y luego fuiste quebrantado. ¿Te das cuenta? Eso es lo correcto. No puede ser posible que primero me quebrante y después entendí lo que Cristo hizo. Entonces todo lo demás, diríamos aquí de forma campechana, fue puro pancho, ¿no? Porque no hubo un entendimiento previo, era puro show, pues. Pero aquí amor no te habla de eso. Aquí amor te está hablando de que, ¿sabes cuál es esa forma en la que tú vas a vivir? Que vas a ser un ejemplo en amor, sacrificándote. Tú te vas a sacrificar por tus hermanos en la iglesia. Y el fulanito que no te cae bien, hasta por él te vas a sacrificar. Y la fulanita que se la pasa criticándote, a ella le vas a servir. Eso es el amor. Negarte en servicio a los demás, sacrificialmente. 2 Corintios 12:15. Y yo con mucho gusto, dice Pablo, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas.
Dice, sí los amo. Y lo dice, si yo los amo, ¿seré amado menos? Como preguntando, ¿cuál es el resultado de que yo me esté entregando tanto por ustedes? Tendría que ser que me amen también, ¿no? Ahora, no siempre te van a amar, pero el amor aquí es sacrificial. Así que no importa si te aman o no, tú tienes que amar. Luego menciona aquí la palabra fe, que tiene la idea de una vida que es fiel al Señor. No está hablando aquí de que, en las cosas que tienes que ser digno de ser imitado, es en la fe salvífica. En que, tuve fe en Cristo y fui salvo. No. Tú tienes que ser, más que nada aquí la palabra fe habla de tu fidelidad a Dios. ¿Qué es la fidelidad a Dios? Es bien ambiguo, ¿no? Hay que ser fiel, hermanos. ¿Pero fiel en qué? ¿Cómo vives eso de ser fiel? ¿Qué haces tú con ser fiel? Bueno, la fidelidad a Dios son convicciones firmes en su palabra. Va a llegar gente que te va a criticar y tú te mantienes firme en su palabra. Van a haber otras olas de pensamiento, pero como tú conoces la palabra, te mantienes firme. La psicología puede decir todas las tonterías que dice la psicología y tú te mantienes firme en la palabra. Pueden inventar todos los TDAH tontos que la gente inventa, que no son más que mentiras, y tú te mantienes firme en la palabra entendiendo lo que es el pecado y la mentira, que son los trastornos de ansiedad y de lo que sea. Yo llevo a la Catalina con cualquier psicólogo y me va a decir algo: esa niña es hiperactiva. No me importa si la Catalina es diagnosticada con hiperactividad, esa niña necesita instrucción porque es bien pecadora, en pocas palabras. Pero la fidelidad se mantiene firme en la palabra, no en tus ideas, no en tu cultura, no en tus preferencias, en la palabra. Ese es el punto, transformar todo eso. 1 Corintios 4:2, ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Sí, ciertamente eres un administrador de todo lo que Dios te da y tú tienes que verte fiel en cómo administras todo lo que Él te da, pero en firmeza en la palabra. Si no, no tiene caso. Y termina con esta palabra, pureza. Aquí tiene la idea de una vida que más que nada se refleja esta pureza sexual con actos físicos. Y esto va más allá de lo que tú haces físicamente, porque esto habla de tus deseos. El día de hoy ya no nomás vamos a hablar de que, hey, hermano, varón, tú estás deseando otra mujer. No. Las estadísticas te hablan de que muchas mujeres acuden a páginas para adultos por deseos carnales. Y que el día de hoy, tanto hombres como mujeres, digamos en alguna manera, son tentados a ser infieles de la misma manera. Dicen por ahí los del mundo, lo que pasa es que la mujer es mejor ocultando lo que el hombre. Independientemente de esto, aquí el trabajo es mantenerte puro en tu acto, pero también en tus deseos y pensamientos. Por ahí salió un mañoso que decía, yo pensé hacer el pecado, pero no lo llevé a cabo. Sí, qué mañoso. Dice Jesús, le dijo a los fariseos, si tú la deseaste, ya pecaste. Pecaste en tu corazón y en tu mente con esa mujer. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5, porque esa es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación de honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. De manera que el conjunto de todo esto tiene como resultado una vida piadosa, ya que la vida piadosa es esa que se caracteriza en ser como Cristo. Hermanos, Timoteo no debía responder al menosprecio intentando demostrar que él era importante. No, es que para que me respeten voy a ponerme mucho tiempo al frente y voy a hablar muy bonito y mis oraciones van a ser larguísimas y vamos a orar por la comida y me voy a acordar de todos los niños de África. No, él tenía que responder viviendo de una forma en la que su vida fuera imposible de ignorar porque era sabia
íntegra y piadosa. Pero ¿sabes qué? Eso también debería caracterizarte a ti y a mí, a todos nosotros. Déjame terminar este sermón solamente dándote 3 exhortaciones. Primero, yo te exhorto a que tu vida demuestre madurez. No permitas que tu edad o que tu experiencia o tu posición sean el fundamento de tu autoridad. La madurez espiritual se evidencia en cómo hablas, qué decides, cómo reaccionas y cómo estás obedeciendo a Dios. En eso se basa la madurez. Te quiero exhortar a que tu vida respalde tu enseñanza o tu creencia. El ministro no puede decir una cosa y vivir otra cosa en privado. La congregación y todo contexto debe poder observar aquello mismo que tú predicas y crees. Nuestra vida no puede ir en contra de nuestra fe, en pocas palabras. No puede contradecir al Evangelio. Te quiero exhortar a que tu carácter sea digno de imitar. El ministro fiel no solamente comunica la verdad, porque no solamente el pastor comunica la verdad, ustedes están predicando el Evangelio, sino que el ministro fiel encarna esa verdad de manera que vive delante de aquellos a quienes sirve como Cristo vivió. Entonces esto debe llevar a examinarnos. ¿Mis palabras honran a Cristo? ¿Mi conducta confirma lo que predico? ¿Mi amor demuestra el carácter de Cristo? ¿Mi fe permanece firme cuando llegan las pruebas? ¿Mi vida privada está marcada por pureza? Que son las últimas palabras que leímos. Hermanos, que Dios nos permita ser y tener ministros con doctrina sana, fieles y un carácter digno de imitar aquí en la iglesia. Porque un ministro fiel no protege su ministerio buscando que las personas hablen bien de él, que es la tendencia. Es que ¿por qué no hablo bien de mí, hermano? No se trata de eso. Lo que hace es que protege esta virtud viviendo de tal manera que su vida no da motivos de desprestigiar quién es Cristo. Porque cuando tú pecas y los demás se dan cuenta de tu pecado, tú desprestigias quién es Cristo. Y más cuando se hace allá afuera. La gente dice, ¿y esos son los cristianos? Si a mí, por decir que una vez vi una película de terror, decía, uy, ¿eso qué es cristiano? Ahora imagínate con algo que sí es pecado. Porque ver una película de terror no es pecado. Bueno, depende de qué película, ¿verdad? Pero saben a lo que me refiero. Entonces, mis hermanos, que nuestras palabras anuncien a Cristo, pero que nuestra vida lo haga visible. Vamos a orar.